Iniciamos transmisión. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Protección Preventiva, Capital Refugio Murillo Varela. Hoy, 4 de agosto, con un tema especial. Vamos a tocar el tema de la endogamia. Posiblemente no nos quede muy claro el término, pero hemos hablado en algunos tiempos de usos y costumbres. Hoy vamos a saber la raíz de esta palabra, qué es lo que abarca y además dónde se ha dado. Sí, sabemos que manejamos algunos términos que no son muy comunes, pero precisamente la finalidad de protección preventiva es culturizar, documentar, preparar. Iniciamos con endogamia. Gracias por estar presentes, amigas y amigos que ya se encuentran conectados. Gracias. Compartan y pongan. 4 de agosto, 2023, 5 p.m., tema endogamia. Teléfonos de oficina 2291-697011, 2295-383318, para ingresar al Zoom en este momento que estamos transmitiendo en vivo, 738-311-8151, acceso número 1. Transmitimos vía Facebook Live en este momento. Además estamos en YouTube como Protección Preventiva. Y nuestro escudo ya lo conocen, un escudo dorado con una pistola, un PR-24 y unas esposas. Bienvenidos. ¿Qué es la endogamia? Bueno, no es más que el matrimonio de personas de ascendencia común. ¿Cómo? Familiares. Esos pertenecen a la misma casa, al mismo grupo familiar, comunidad o condición social. La endogamia frecuentemente se da en algunas comunidades aisladas. De hecho, vamos a ver la raíz, el porqué, para no combinar un grupo con otro grupo, entre ellos mismos tenían matrimonios y donde se está permitido. Bueno, no es más que la selección de profesionales entre grupos cerrados, miembros de una misma profesión, de manera que no se permite la entrada a personas ajenas a estos grupos. La endogamia es un grupo o una comunidad muy cerrada. Bueno, ya no se manejaba que era una comunidad muy cerrada, donde solo tenían contacto entre sí, parejas heterosexuales entre sí, con la finalidad de procrear, con la finalidad de preservar la especie. Algo llamado en biología proceso de selección natural, donde el macho más fuerte se apareja con la hembra y así al tenerla copulada evita la no extinción de la especie. Ahora bien, en nosotros, bueno, la endogamia también se ve en los animales, claro. Vamos a ver el porqué. Tema buenísimo, definitivamente. Bueno, se denomina endogamia al matrimonio, unión o reproducción común, es decir, reproducción entre individuos de una misma familia, linaje o grupo. La unión de individuos de una misma comunidad, de un grupo muy cerrado. Si el matrimonio se realiza entre individuos de la misma clase social, se denomina homogamia. No solo de una misma clase social, de cualquier grupo, de cualquier comunidad, muy cerrada. Se dan los matrimonios, ejemplo, gitanos. No permiten que otras comunidades, que otros grupos, otras clases se mezclen con ellos. Ellos se casan entre sí, tienen hijos entre sí, y ahí se da la homogamia. Vamos a pasarnos también a saber qué país del norte de nuestro país se da la homogamia y permitida, claro. ¿Se da la endogamia en humanos? La endogamia o apareamiento entre individuos emparentados,
o sea, individuos familiares, lleva asociados algunos efectos, sobre todo si es por periodos largos, por generación en generación, como la pérdida de aptitudes biológicas. Atención, vamos a hablar un poquito sobre el ADN, que sabemos que en algunas de las pruebas que se hacen, ¿qué carga de ADN tiene una persona? ¿Qué carga tiene? Sí, claro, 50% del padre, 50% de la madre. No estamos hablando de prueba de paternidad, sino la carga de ADN que posee una persona en cuanto a sus progenitores. 50 y 50, mitad y mitad, mitad papá y mitad mamá. ¿Qué nos dice el diccionario? Bien, la endogamia no es, bueno, el diccionario lo define como cruzamiento entre individuos de una raza. Así lo define el diccionario, de una raza, de una comunidad o de una población aislada genéticamente. Y esa se caracteriza técnicamente como la condición homocigótica de genes en un determinado sitio. De repente lo pusimos como el locus, cromosismo, cromosómico. Bueno, es común escuchar ahora en estas generaciones que dicen que han tenido contacto con la prima, con la hermana e incluso relaciones incestuosas que se han dado de hijos con padres, padres con hijos. Esta cuestión ahora se ha vuelto de alguna manera, y como nos documentamos para dar el tema, se ha vuelto algo casi aceptable, algo que ya no causa cierta inquietud. Yo no podría tener contacto con mi madre, con mi hermana, pero eso es generaciones anteriores. En esas generaciones, el día de hoy, y Samuel Morales, bienvenida, se está dando este hecho de manera común y es aceptable, aceptado y no mal visto. Bueno, vamos a ver que a inicios de la humanidad, bueno, esos pequeños grupos tuvieron que aparearse entre sí para llegar a lo que ahora tenemos, una sobrepoblación mundial. Es la base, es la raíz, pero obviamente vamos a ver por qué los genes, por qué las enfermedades, por qué se heredan malformaciones genéticas cuando tenemos contacto con nuestro propio grupo familiar, con nuestra propia familia. Bien, entonces, la población más probabilidad de sufrir algún tipo de enfermedad. ¿Cómo? Sí, la población endogámica, los grupos endogámicos, esos grupos que entre sí se casan, entre sí tienen unión, contacto sexual y procrean hijos, tienen mucho más probabilidad de sufrir cualquier tipo de enfermedad, cualquiera de las tradicionales. Las enfermedades provocadas por mutaciones puntuales fueron detectadas en poblaciones endogámicas. ¿Cómo? ¿Cuáles son? Sí, fibrosis quística, albinismo. Ahorita les voy a manejar otras enfermedades que causan la endogamia, el tener estas prácticas. ¿Dónde se practica la endogamia? Se ha practicado en todo el mundo, pero tenemos algunos países donde es común, es una práctica consuetudinaria. Los países en los que el incesto no está castigado por la ley de atención: China, Japón y Rusia.
Son naciones donde las relaciones incestuosas no están penadas. Pero el matrimonio civil tiene algunas, ahí sí tiene algunas restricciones. En otros países sí se acepta, aunque con algunas cuestiones, algunos frenos. Por ejemplo, en Suecia está permitido el matrimonio entre hermanastros que tengan un padre común. Hermanastros que tengan un padre común. Sí, creo que queda claro, ¿ah? Padre común, no padre biológico. Hermanastros. Bien. Y también, bueno, vamos a ver en segundo y tercer grado consanguíneo. Cuando en la endogamia se da entre primos, bueno, cuando los primos llegan a procrear, llegan a tener hijos, se denomina endogamia. Del griego antiguo, endon, que significa dentro, y gamos, casamiento. Casamiento dentro de la familia. Al matrimonio, unión o reproducción entre individuos de ascendencia común, o sea, en misma línea consanguínea directa, es decir, de una misma familia, linaje, grupo religioso, étnico, geográfico, grupos cerrados. Aquí aplica la endogamia. Hablamos de los primos, pero ¿qué pasa cuando entre hermanos llegan a tener un hijo? Se define incesto a la cópula entre dos parientes cercanos, especialmente entre padre e hija, que es lo común, o por usos y costumbres se ha manejado, y todavía en algunas comunidades hacen uso de ese derecho. Copulan a la hija, la toman como mujer, cuando tienen relación incestuosa, claro. Entonces, específicamente de padre a hija. Ahora, pero también, y los complejos, el de Edipo y el de Electra. Pero ahora bien, también de hijo a madre y de hermano a hermana. En la mayoría de las sociedades, las relaciones sexuales entre otros parientes son también incestuosas, porque es su familia. Aunque no tan graves como con la familia inmediata, con la familia directa. Se dan matrimonios entre primos y la endogamia no era una situación que se diera consuetudinariamente. Es más, ahora se casan más primos hermanos o segundos, terceros primos hermanos, que anteriormente. Ahora se casan. Vamos a ver cómo se pronuncia la Iglesia y las leyes ante este hecho. Bueno, al documentarnos y estar metidos buscando la información, maneja que hay desventajas y ventajas por practicar la endogamia. Bien, que si se tiene alguna ventaja al practicar la endogamia, o sea, tener relaciones con tu familia. Bueno, el principal beneficio de la endogamia es que vas a mantener una población uniforme, una población cerrada.
una población donde no podría entrar otro grupo, otra especie, y por ende pues no se distorsionaría tu descendencia, tu raza, tu color, tu credo. Son grupos muy cerrados. Bueno, nos dice la información que son los beneficios de practicar la endogamia. No permitir el acercamiento de otros grupos para que haya matrimonio y descendencia, porque ahí ya vendría un mestizaje o mezcla de clases. Saludos a la licenciada Lira Canaco. Nos vemos el martes, gracias. Ahora bien, hablamos del beneficio de la endogamia. Ahora, ¿cuál sería el peligro de la endogamia en los seres humanos? Porque ese hecho de endogamia es muy común en los seres instintivos, en los animales, pero en el ser humano hay peligro al practicar la endogamia, al practicar este hecho. Bien, la endogamia sin duda es más peligrosa en poblaciones pequeñas, sí, definitivamente. En donde la variación genética, donde las variantes genéticas, es decir, un principio limitado, ya que los individuos que la componen irán haciendo de las variantes se sigan acortando, haciendo pequeñas, haciendo estrechas cada vez más, llegando a un punto donde todos compartirán una gran parte de información genética. Ese es el gran problema y el gran peligro de practicar la endogamia. Cuando son grupos muy cerrados y que no permiten el acercamiento, el contacto de otros grupos, aquí vienen las variantes y se siguen haciendo pequeñas, llegando a un punto donde todos compartirán gran parte de su información genética. La problemática por esa información genética en la descendencia, vean, cuando entre hermanos hay cópula y se practica la endogamia y llega a haber descendencia, bueno, hablamos que la endogamia se practica en animales, sí, claro, porque son irracionales. En el animal se destapan las feromonas, llega el instinto y se aparean. Nosotros actuamos con raciocinio, pero bien, es malo cruzar perros de la misma camada, de la misma raza y camada, perros que sean hermanos. Bueno, atención, el cruce entre hermanos o miembros de una misma familia, ya sean perros o humanos, es lo que se llama endogamia. Su consecuencia, fíjense, es el empobrecimiento genético, degeneración de los mismos. Vamos a ver la problemática, las malformaciones y discapacidad física que sufren algunas personas que sus padres han practicado. Hello, Moto. Bueno, curiosamente, en el reino vegetal hay un poco más de respeto hacia este tema. Curiosamente, fíjense cómo es que para evitar la endogamia, muchas plantas, flores hermafroditas, flores hermafroditas, esas evolucionaron con un mecanismo para reconocer y rechazar su propio polen, y que se conoce sistema de
incompatibilidad. Rechazan su propio polen. En muchos casos, la autoincompatibilidad está controlada genéticamente por un solo locus, altamente polimórfico, conocido como locus S. La flor, no permite combinarse entre sí, no hay este hecho entre ellas, no permiten una polinización de su misma clase, de su misma flora. Se han vuelto hermafroditas algunas de ellas. La polinización, al volverse hermafroditas, no lo necesitan. Y bueno, y para evitar la consanguinidad, se debe usar la mayor cantidad posible de reproductores en apareamientos circulares, cíclicos, cambiando al macho o a los machos constantemente por la información genética. Sinónimo de endogamia. Bueno, los sinónimos están denominados como términos diferentes que significan casi lo mismo. Por ejemplo, consanguineidad es un sinónimo de endogamia. Sí, claro, consanguíneo, práctica de endogamia. Como vimos a un inicio, está permitida la endogamia, China, Japón y Rusia. Reproducción, cuando hay reproducción entre familia, cuando hay un gran riesgo de malformaciones en los niños nacidos entre estos familiares que han practicado la endogamia. Hay un gran riesgo que nazcan con malformación física. La consanguinidad aumenta la posibilidad de transmitir a la siguiente generación cierto tipo de enfermedades que son hereditarias. Existe un grupo de enfermedades genéticas que poseen un tipo de herencia denominado autosómico recesivo. La endogamia y heterosis. Bueno, heterosis es el resultado opuesto al proceso de endogamia, donde se da la homocigosis. Pero bien, aunque se cree que la heterosis es la acción de muchos genes de pequeño efecto, la depresión homocigótica es por acción de pocos genes de gran efecto. Lo contrario. Bueno, en derecho ya manejamos en el tema las relaciones incestuosas, la sanción que puede obtener el familiar que force a una menor o a un menor a tener ese tipo de hechos antijurídicos. Pero bien, ¿qué nombre se le da a dos personas de la misma
familia cuando tienen relación, contacto sexual, incesto. No los marca la enciclopedia, bueno, el diccionario libre. Relaciones incestuosas se han llevado a cabo, y de hecho, en el 16, 17 y 18 estaban tan permitidas que el clero religioso las practicaba. Ahora bien, ¿qué dice la iglesia sobre el matrimonio entre primos? Obviamente es endogamia, relaciones entre grupos cerrados, entre familiares. Pero dice la iglesia que prohibió o que ha prohibido el matrimonio entre parientes hasta no llegar al 4º grado de consanguineidad. Sí, pero también ha permitido o ha reglamentado de qué manera lo pueden hacer, cómo. No prohíben, pero también hay alguna manera. Bienvenida, Tania Rivera. Hay alguna manera de aceptarlo y de que sea permisible este hecho. La endogamia. Vamos a ver algunos porcentajes donde personas que son familiares, primos, y que llegan a procrear un hijo. Bueno, vamos a ver el porcentaje. Nos habla la información que entre el 4% y el 7%, entre el 4 y el 7% de los nacidos de parejas de primos presentan defectos de nacimiento como deformidad en alguna parte del cuerpo, algún tipo de malformación física en alguna parte del cuerpo. El riesgo es 2% más que toda la población. Las mujeres que tienen hijos, bueno, esto se puede manejar que cuando hay esos riesgos es cuando la mujer ya tiene o rebasa los 40 años de edad, y que ahí corren un riesgo similar a los endogómicos o a quien practica la endogamia, porque por edad. Y bien, cuando se tiene algún hijo con un primo, una prima en tercera línea, la consanguinidad aumenta, riesgo de que tus hijos puedan tener enfermedades genéticas. Eso es un hecho, lo acabamos de ver, que sufren malformaciones físicas cuando nacen. Pero actualmente existen estudios genéticos que nos pueden determinar con certeza este hecho. El gran riesgo de producto al nacer. Antes que nazca, claro, el riesgo. Hay muchos estudios ahora para determinar si nacerá bien, nacerá completo, con sus 5 dedos en cada mano, sin malformaciones. Pero ese es el riesgo que se tiene. Bueno, hablamos de dónde se permite y por qué, ¿verdad? El matrimonio entre primos. Hay quienes piensan que todo comenzó debido a que en el momento en que la ciudad de Monterrey fue fundada, en la región había más población de origen europeo que en otras ciudades. Por eso, ellos mismos optaron por la endogamia, para así poder evitar mezclarse con los pocos indígenas que había, con la minoría indígena. Por eso practicaron la endogamia. Hay matrimonios entre hermanos. Bueno, aquí ya es endogamia. El hecho de tener contacto sexual entre hermanos ya se está llevando a cabo la endogamia. Cuando dos hermanos
se casa, endogamia, nos lo maneja. Endogamia, eso viene desde la realeza, permitido. La endogamia, familias reales. Vamos a ver en enciclopedia libre. Nos maneja en la realeza que estaba permitido. Y se daban este tipo de hechos, matrimonios, para no perder el poder, la libre. Bueno, cálculo del coeficiente de consanguineidad. Esto viene a comprobar lo dicho cuando hemos explicado el cálculo del coeficiente de consanguineidad. El coeficiente de consanguineidad de un individuo, atención, es siempre del 50% o de medio, la mitad. Del parentesco entre sus padres, 50% de la mamá y 50% del papá. Ese es el coeficiente de consanguineidad. Mitad y mitad. Mitad de la mamá y mitad del papá. Esa información genética la trae él. Medio y medio. Ese es el cálculo del coeficiente de consanguineidad. ¿Qué enfermedades se destapan cuando dos parientes muy cercanos tienen hijos? Hermanos, primos, hermanos. Las enfermedades de Huntington. Es una enfermedad hereditaria que afecta a algunas células nerviosas del cerebro, provocando su desgaste. Fibrosis quística, anemia falciforme, daltonismo y miopía. Son entre las más marcadas. Gracias, María del Rocío Medina, bienvenida. Son las más marcadas cuando se practica la endogamia. Bueno, cuando se practica la endogamia, parientes muy cercanos como hermanos o como primos hermanos. Sin hacer a un lado las malformaciones que podría traer el nuevo ser. Porcentaje de ADN que comparten los hermanos. Bueno, hablamos que el 50%. En promedio, los hermanos comparten alrededor del 50% de su ADN entre sí. Pero algunos pueden variar, compartir un poco más, un poco menos. Eso se debe a que mientras todos obtenemos el 50% de nuestros padres, de nuestra madre, nuestro padre, los segmentos con los que acabamos son completamente aleatorios. Vamos a dar porcentajes. Se maneja que sí es poco común la endogamia. Endogamia, es lo mismo. Bueno, afecta, atención, a cada uno de 33,000 estadounidenses. Pero uno de cada 100 es portador de su gen. Así que, si uno de nuestros supervivientes apocalípticos fuera portador, su hijo tendría un 25% de probabilidades de tener una copia de ese gen. Hasta ahí todo iría bien. Hasta ahí, hasta ese momento.
En cuanto a la consanguinidad y anomalías congénitas, los hijos de parejas consanguíneas tienen un mayor riesgo de defectos congénitos, ya que el mismo gen mutante puede heredarse de ambos padres, expresado como un trastorno autosómico recesivo. Tiempo. Gracias por continuar con Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Esos términos que estamos manejando en los programas, en los talleres, es como lo manejó a un inicio, con la finalidad de documentar, culturizar, de abrir expectativas de estudio, de abrirles la inquietud para que se documenten sobre el tema que nos aqueja, sobre el tema que tratamos en cada sesión en este Centro de Protección Preventiva. Evitar que haya algún tipo de personas, familias y bienes que puedan ser vulnerables, lastimados, dañados. Ese tema de la ergonomía trae una raíz antiquísima, viene desde el inicio de la humanidad, y tomemos en cuenta que en algunas comunidades se sigue practicando por usos y costumbres de padres a hijas. Bueno, cuando hay relaciones incestuosas, pero cuando hay menores de edad forzadas o forzados a llevar a cabo esas prácticas, es un delito definitivamente que debe ser sancionado por las autoridades, ya que esos menores o estas menores que sufren este tipo de hechos, por usos y costumbres, no lo mantienen callado. Es preferible en algunos casos que la menor huya de su casa para no seguir siendo violentada. La endogamia, cuando se practica de manera consensuada, de manera permitida, nos dimos cuenta que puede llegar a haber hijos y que la información genética, que es de los mismos papás, 50 y 50, ocasiona que haya malformación física, genética. Se alteran los genes que deberían de ser mitad y mitad, la información ya va distorsionada y por ello vimos que hay autismo. Hay una infinidad de daños causados a los hijos cuando se practica, que son de hijos de hermanos o entre primos entre primos hermanos. Los hijos pueden nacer con miopía, con infinidad de secuelas que traen. Lo hacemos con la finalidad de evitarlo. Ahora en los jóvenes es muy fácil tener libertad sexual abierta, total, pero siempre debe ser con respeto. Una, por el riesgo de contraer una ETS. Otra, el no practicarlo entre familia. Siempre se ha manejado que la familia es sagrada. Nos damos cuenta que no es así, pero tratemos de mantener bien cimentados nuestros valores. Y le toca a mamá y al papá fortalecerlos, meterle a los hijos por el tuétano el respeto a la familia, no tener relaciones entre familia, ¿sí? Relaciones afectivas, de camaradería, de convivencia, pero no relación sexual y mucho menos llegar a procrear hijos. Esa información que manejamos de Monterrey, del norte del país, lo vimos que fue por grupos cerrados, porque eran comunidades europeas y que no pretendían combinarse con indígenas. Por eso este grupo cerrado practicaba la endogamia. ¿Sí? Pero estamos en una ciudad donde hay plena y total libertad para caminar, para conocer, para tener contacto con personas que no sean de la familia. Que tengan excelente tarde todas y todos, excelente fin de semana, no a la endogamia. Cuídense, presionen me gusta, compartan, seguimos con estos temas diferentes, únicos, porque ese centro es el único que los da. Que tengan excelente tarde. Gracias a todas y a todos.
Isamor. Gracias por estar, Isamor Morales. Gracias. Excelente tarde a todos.